que se tiene que trasplantar, las indicaciones y contraindicaciones para realizar un trasplante. Nos vamos a enfocar más que nada en el trasplante renal y trasplante hepático, ya que pues hay otro tipo de trasplantes, pues se haría bastante extenso el tema, ¿no? Vamos a conocer lo que es el concepto de muerte encefálica, ahondar un poquito en la técnica quirúrgica y maniobras principales para el explante de órganos y la técnica quirúrgica y consideraciones para el implante de los mismos. ¿Vale? Empezando con los conceptos básicos, pues primero que nada tenemos qué es un trasplante y pues nos define el Tratado de Cirugía General que un trasplante se refiere a transferir un órgano o tejido de un sitio a otro sitio anatómico. Este, esta acción puede considerarse, viendo la localización en la que se va a implantar el órgano, como ortotópico y como heterotópico. Ortotópico cuando se implanta en el receptor en la exacta posición anatómica previa, como lo es en el caso del trasplante de hígado, y heterotópico cuando se implanta en otra situación anatómica. Lo vamos a ver más claramente en el trasplante renal. También hay otros conceptos que son importantes, en este caso el autotrasplante, el cual se trata pues de llevar un tejido de un mismo paciente hacia otro sitio, el cual no va a requerir inmunosupresión. El allotrasplante, que es la transferencia de tejidos o células de un individuo a otro que se consideran de la misma especie, ¿no? Como lo es un trasplante renal, un trasplante hepático, de donador vivo o donador fallecido. Y el genotrasplante, que es la transferencia de tejidos o células de un individuo a otro de diferente especie. Vamos a tener los antecedentes históricos, pues son varios, ¿no? Pero vamos a mencionar algunos de los que me parecieron más importantes. Eh, ya en el siglo 8 antes de Cristo, en la India, se escribió un libro que se consideraba sagrado en ese entonces, de nombre Ayurveda. Describe técnicas de colgajos nasales y pabellones auriculares amputados por trauma o enfermedades, y los cuales son reemplazados como piel de la cara y de los glúteos, ¿no? Esto sobre todo en los soldados. También, pues se tiene el antecedente de implantes dentales ya desde el 10.000 antes de Cristo en la cultura capsiana. Un ejemplo más cercano a nosotros, pues lo tenemos con los mayas, que desde el 600 antes de Cristo hay vestigios de que en Ecuador se hacían incrustaciones de oro en incisivos, en los dientes incisivos, y se sustituían las piezas dentales por trozos de concha, de mar. En la historia de los trasplantes, con bases más científicas, fue el injerto, el cual se llevó a cabo pues, su época dorada a partir del siglo XVI. Vale la pena mencionar a algunos representantes de lo que es el trasplante, eh, sobre todo de los antecedentes históricos, pues creo que no está de más, no nos va a llevar mucho tiempo. En primer lugar tenemos a John Hunter, el cual es considerado el padre de la cirugía científica en el Reino Unido, y él es el primero que propone utilizar el término trasplante, el cual se refería a llevar una planta a otra tierra, ¿no? Para la preservación de la misma. Con ese concepto se inició pues toda esta ciencia. Eh, Hunter también se caracterizó por varios experimentos. En uno de ellos implantó dientes en crestas de gallo y fue el primero en implantar un diente de cadáver a una persona viva. Así también, pues implantaba plumas de diferente color en pollitos. Otro antecedente histórico importante se lleva a cabo con la transfusión, y esto lo remontamos hasta la época de los gladiadores romanos, cuando se creía que el beber sangre de otro gladiador o de otra persona daba ciertas capacidades en cuanto a fuerza, capacidades sexuales, y esto lo hacían mucho los gladiadores, ¿no? Ya posteriormente, en 1910, el científico austríaco, perdón, Karl Landsteiner, eh,
pues hace un parteaguas por el descubrimiento de los grupos sanguíneos ABO, por lo cual recibe el premio Nobel en el año de 1930. Ya de aquí, pues nos vamos a lo que es el trasplante de la actualidad. Y el primer antecedente lo tenemos con el médico Edward Conrad Sirm, que en Checoslovaquia realiza el primer trasplante de córnea exitoso el 7 de diciembre de 1905. Esto, pues, a pesar de todas las dificultades técnicas de su época, ¿no? Luego viene Alexis Carrel, que vale la pena mencionar. Él como tal no hizo una gran aportación en cuanto al trasplante propiamente se refiere. Hizo más aportaciones en lo que se refiere a las anastomosis vasculares. Y esto, pues, es la base de lo que es el trasplante, ¿no? Por eso se le considera el padre de la cirugía vascular. Él empezó en Lyon, Francia, en el 1902, publica la técnica de la sutura para vasos sanguíneos utilizando seda por primera vez. En 1904 trabaja en reimplante de arterias y venas, los cuales se llevaban a cabo 20 horas después de la extracción, y pues lo llevaba a cabo con cierto éxito, ¿no? En 1911 lleva a cabo un autotrasplante renal en un perro que pues logró vivir 88 días, ¿no? Pues fue algo, pues para la época bastante llamativo. De aquí nos vamos al 1964 con Jan Hamburger, que establece las premisas fundamentales para evitar el rechazo de los trasplantes, los cuales las premisas son las siguientes: la isquemia breve, la heparinización del individuo y la compatibilidad del grupo AB. Es por eso que pues lo anterior son antecedentes importantes, lo que ya mencionamos. El primer trasplante exitoso se le atribuye a un médico, el cual su nombre es Joseph Murray, el cual lleva el primer trasplante, un isotrasplante, ya que se trataba de gemelos homocigotos, el cual pues presenta una adecuada sobrevida. El paciente vivió 8 años posterior a la realización del trasplante. Por eso se le considera pues el primer trasplante exitoso realizado en el mundo. Un trasplante renal. De aquí, pues, esta es una pequeña tabla que viene en el Schwartz. Pues históricamente, 1954, ya mencionamos a Joseph Murray con riñón, el hígado Thomas Starls en 1963 en Denver, Colorado, pulmón James Hardy en el 63, páncreas Richard Leahy en Minneapolis, corazón Christian Barnard en Sudáfrica, intestino delgado Richard Leahy nuevamente. Después viene Bruce Reitz, trasplantando corazón y pulmón en un paciente. Y el primer trasplante multivisceral se llevó a cabo en 1989 por Thomas Starls en Pittsburgh. Vale la pena mencionar un poquito de los antecedentes del trasplante en México, pues eso solamente como cultura general. El primer trasplante renal en donador vivo se llevó a cabo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en el año del 63. Fue realizado por Federico Ortiz, Manuel Quijano y Gilberto Flores. Posteriormente, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, se lleva a cabo el primer trasplante de médula ósea en el 73. En el 85 se lleva a cabo igual en el mismo instituto el primer trasplante de hígado exitoso por el doctor Héctor Dilis Pérez y Héctor Orozco. En el Instituto de Ciencias Médicas, nuevamente en el 87 se lleva a cabo el primer trasplante de páncreas por el doctor Rafael Valdés. Posteriormente, en el Centro Médico Nacional La Raza, en el 88 se lleva a cabo el primer trasplante cardíaco realizado por el doctor Rubén Argüero. En el INER, en el 89, se lleva a cabo el primer trasplante de pulmón por Jaime Villalba. Y en el Hospital Infantil de México, en el 2001, el primer trasplante pediátrico cardíaco.
En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, en el 2012 se lleva a cabo el primer trasplante de brazos por el doctor Martín Iglesias Morales. Esos son parte de los antecedentes importantes. Vamos a pasar un poquito a lo que es la inmunología de trasplante. No nos vamos a tardar mucho en esto, es solamente pues tener idea y mencionarlo, ya que pues nosotros no nos enfocamos tanto en esta parte, ¿no? Pero pues sí tenemos que tener un poquito de idea cómo se lleva a cabo los procesos de reconocimiento de antígenos. Vamos a tener pues dos mecanismos principales de identificación, uno directo y uno indirecto. En el mecanismo directo, también tenemos que las moléculas HLA van a reaccionar directamente al estar en contacto con los linfocitos T, como lo vemos aquí en la imagen. ¿Ok? En el mecanismo indirecto, las células presentadoras de antígeno, las células plasmáticas, entre ellas pues son los macrófagos, células dendríticas, todas las células plasmáticas y que tengan la capacidad de presentar antígenos, entre ellos algunos poliformonucleares, van a lograr interactuar con los linfocitos T y de aquí pues se va a llevar a cabo el reconocimiento con, en primer lugar, con parte de las proteínas CD40, este, que van a ser reconocidas por la proteína CD154 en los linfocitos T. Y esto es lo que va a llevar, eh, pues principalmente, el proceso de reconocimiento y de respuesta inmunológica al injerto. Vamos a tener que, pues, tenemos las respuestas adaptativas y las respuestas humorales. Hablando de las respuestas adaptativas, ¿cuál creen que sea la célula estrella por excelencia? No sé si alguien quiera participar. ¿Y cuál es la célula estrella por excelencia en la respuesta inflamatoria o humoral? Si alguien tiene idea. A ver, Moy. Pues los Ahí linfocitos, andas, Moy. los linfocitos B, pues serían, ¿o? En la respuesta inflamatoria adaptativa son los linfocitos T. Ajá. Y en la respuesta inflamatoria humoral son los linfocitos B. Los B, ¿Por ajá. qué? En la respuesta inflamatoria humoral, el antígeno se presenta por la célula presentadora de antígeno, se producen las células B de memoria, se producen citocinas que estimulan la secreción de la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces los anticuerpos, recordemos que se producen por los linfocitos B. Y en la respuesta adaptativa, eh, los antígenos se presentan por las células presentadoras de antígeno y antes que eso también se presentan por las interleucinas tipo 2 principalmente. Ajá, se liberan citocinas proinflamatorias y se produce este, la proliferación de linfocitos T, los cuales pues van a causar una respuesta inmunológica citotóxica contra el injerto. De aquí nos pasamos a lo que es el rechazo clínico. El rechazo clínico pues se va a dividir en hiperagudo, en agudo o en crónico, ¿no? El rechazo hiperagudo se va a producir en minutos y horas. Generalmente la bibliografía dice que son hasta 48 horas, hablando de lo que es el trasplante renal. Este va a producir un daño irreversible y se va a producir sobre todo por los anticuerpos formados contra los HLA del donante o los antígenos del grupo ABO. Esto es sobre todo en pacientes que no reciben una adecuada terapia con inmunosupresión de la inducción, ahorita vamos a ver qué es eso, y que sobre todo ya están sensibilizados con algún tipo de transfusión previa o alguna otra situación que previamente les haya generado la producción de anticuerpos. Entonces, de manera inmediata, cuando detectan la presencia del injerto, pues se produce activación de complementos, se produce daño endotelial
Inflamación, esto va a producir coagulación intravascular diseminada, lo que va a llevar a trombosis e isquemia del injerto. ¿Ok? Luego viene lo que es el rechazo agudo. El rechazo agudo va a ocurrir con mayor frecuencia, se presenta días o semanas posterior al trasplante y pues se va a llevar a cabo, puede ser un rechazo celular mediado por linfocitos T o un rechazo humoral mediado por linfocitos B. La explicación de esto, pues más o menos es lo que ya vimos en las imágenes previas. ¿Sale? El rechazo crónico, ¿cómo es que se va a llevar a cabo? Puede ocurrir generalmente a partir del primer año, posterior al trasplante. Se va a caracterizar por fibrosis gradual y pérdida funcional del injerto. ¿Por qué se lleva a cabo este tipo de rechazo? Porque generalmente hay una transgresión o una suspensión de los esquemas de inmunosupresión. eh, Se va a producir un daño endotelial crónico, va a proliferar las células musculares lisas de la íntima en los vasos sanguíneos, lo que va a llevar a oclusión vascular. Pero como no va a ser una oclusión vascular que se produzca por un trombo, sino va a ser una oclusión vascular que se produce por proliferación celular, la isquemia va a ser pues una isquemia crónica. Entonces, de cierto modo, esto va a conducir a la fibrosis del tejido. Este es el rechazo crónico. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la inmunodepresión clínica. Es la generalidad nada más para que tengamos idea de esto. Esta se administra en dos fases. Generalmente se administra una fase de inducción, la cual comienza al momento de la realización del trasplante. Y esto tiene como objetivo mediar o regular la producción eh, de linfocitos T. Por eso esta fase de inducción se llama fase antilinfocitos T. Se pueden utilizar medicamentos inmunológicos como los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina, anticuerpos monoclonales incluso. Y tenemos también la fase de mantenimiento, la cual va a comenzar a los días subsecuentes del trasplante y va a durar toda la vida del paciente. Esta se lleva a cabo con inhibidores de la calcineurina también, con agentes antiproliferativos y principalmente con corticosteroides. Aquí pues tenemos a destacar el tacrolimus, la ciclosporina. Cabe mencionar que la ciclosporina pues, fue la que marcó un parteaguas a partir de su creación, por ahí de la década de los 80. A partir de aquí, pues se dejó de presentar tanto la situación de rechazos agudos en el trasplante y se prolongó la vida útil de los injertos en los pacientes. Esto pues lo mencionaba el libro, vale la pena pues que lo sepamos todos. Este, y pues en general en esto se basa el tratamiento inmunosupresor. Esta es una tabla, pues cuando la quieran ver, los principales agentes eh, inmunoreguladores, mm, nos menciona el mecanismo de acción, nos menciona los efectos adversos, los usos clínicos, la dosis recomendada. Creo que no es tan conveniente que nos tardemos aquí. Eh, si después alguien la quiere revisar por curiosidad, pues lo puede hacer sin problema. Hablando de la donación de órganos, es muy importante saber que la donación se puede llevar a cabo a partir de donadores vivos o a partir de donadores fallecidos, los cuales pues se consideran donadores en asistolia. Ajá. Dentro de la parte de donadores vivos, es muy importante establecer el concepto de muerte encefálica. ¿Por qué? La ley mexicana establece que todo paciente es un donador en potencia hasta que él establezca lo contrario. Mm, un ejemplo, si yo me accidento, tengo un traumatismo transcefálico severo y caigo en muerte encefálica, en teoría yo soy un donador en potencia multiorgánico si es que mis órganos están en adecuadas condiciones, hasta que, si es que yo no dejé estipulado lo contrario en un papel por escrito. Sin embargo, también establece que los familiares o el responsable de ese paciente puede negarse
a iniciar el protocolo de donación y pues está en su derecho. Entonces, en los pacientes que caen en los hospitales, sobre todo el Secretaría de Salud, que es donde más frecuente se ve esto, que son pacientes desconocidos, que no se encuentran familiares, o que están en abandono, por ejemplo, indigentes o personas en situación de calle, es importante definir lo que es la muerte encefálica, porque en este momento el paciente pues se convierte en un potencial donador o, en caso contrario, que el familiar acepte el protocolo de donación. Entonces, la muerte encefálica se define como la pérdida irreversible por una causa conocida de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales como del tronco encefálico. En este contexto se establecieron los criterios de Harvard por ahí de la década de los 60, los cuales establecían que un paciente en coma profundo, sin respuesta a estímulos, en apnea y en ausencia de reflejos del tronco, el diagnóstico era clínico. Sin embargo, para el año del 68 se estableció que se tenía que confirmar con un electroencefalograma plano y repetir toda la exploración física y el electroencefalograma 24 horas después para considerar que el cuadro era irreversible. En ese momento el paciente se convertía en un potencial donador. Posteriormente vienen los criterios de Minnesota, que prácticamente es lo mismo que los criterios de Harvard, simplemente que cambian el criterio de repetir la exploración a las 24 horas y la repetían a las 12 horas. Eh, el diagnóstico de muerte encefálica puede realizarlo cualquier médico, no solo un neurólogo o un neurocirujano. En este momento o en este contexto sí se requiere que el electroencefalograma o el estudio que se haya realizado para corroborar la ausencia de actividad en el cerebro sea interpretado por una persona, pues, capaz, ¿no? O sea, ahí creo que hay un poquito de sesgo en esta situación, pero se supone, o lo que dice el libro y la Ley General de Salud, es que si el electroencefalograma es interpretado por un médico capacitado en esta área e interpreta que no hay actividad cerebral, puede cualquier médico general firmar el certificado o firmar que existe muerte encefálica. ¿Cuáles van a ser los criterios de muerte encefálica según la guía de práctica clínica? Tenemos el primero que es coma, el cual se establece con una escala de coma de grados menor a 3 puntos, la ausencia de reflejos del tallo, y estos son los siguientes reflejos que se van a revisar para determinar la muerte encefálica. El reflejo pupilar, el cual no va a tener respuesta documentada de manera bilateral. Los movimientos oculares, los cuales van a presentar ausencia de reflejo oculocefálico y ausencia de desviación de los ojos a la irrigación del conducto auditivo. Esto se supone que se debe hacer con 50 cc de agua fría, este, y se debe esperar hasta un minuto después de la irrigación para verificar que hay ausencia del reflejo oculocefálico. Eh, no hay respuesta motora ni sensitiva facial. Esto se establece con ausencia del reflejo corneal, ausencia del reflejo mandibular, ausencia de gesticulación a la presión supraorbitaria o articulación temporomandibular respectivamente. Va a estar ausente el reflejo laríngeo y traqueal, y esto se establece con ausencia de la respuesta nauseosa a la estimulación de la faringe como una batelenguas. Se presenta ausencia de reflejo tusígeno a la succión bronquial. Si nosotros le metemos un aspirador a un paciente y no presenta reflejo de tos, pues se establece que no hay reflejo laríngeo ni reflejo traqueal. También otro criterio de muerte encefálica es la apnea. Para esto se tienen que realizar ciertas pruebas, así lo establece la guía de práctica clínica. La apnea se define como la ausencia del patrón respiratorio y va a generar cambios, sobre todo se van a establecer con incremento en la concentración de la presión parcial de CO2. Entonces es obligado documentar un aumento en la presión parcial de CO2 por arriba del nivel normal para poder determinar que un paciente está en apnea. Para esto se deben cumplir ciertos requisitos. Los primeros es que el paciente debe estar a una temperatura corporal basal mayor a 36 grados
y debe tener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. El paciente debe estar en euvolemia, o sea, no debe estar chocado, hipovolémico, cualquier situación similar. Debe tener una presión venosa central normal, una presión parcial de CO2 arterial entre 35 y 45, una presión arterial de oxígeno normal. No debe haber evidencia de retención previa de CO2, por ejemplo, en pacientes hipocosos o pacientes con obesidad mórbida que tengan apnea obstructiva del sueño. Entonces, si los movimientos respiratorios están ausentes, se repetirán los gases arteriales 8 a 10 minutos después de que pues, no se presentan los movimientos respiratorios. El diagnóstico de apnea se establece si la PCO2 es mayor de 60 milímetros de mercurio o si es mayor a 20 a partir del basal del paciente. Si el paciente cuando tenía estímulo respiratorio tenía 45 y tiene después de la toma de gasometría 65, pues se establece el diagnóstico de apnea, la prueba de apnea positiva y cumple criterio de muerte encefálica. Para efectos útiles, pues mencionamos la Ley General de Salud en su artículo 343 y 344. En la 343, pues es lo mismo que dice la guía de práctica clínica, de manera resumida, la muerte encefálica se determina cuando se verifica la ausencia de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea y ausencia de reflejos del tallo. Y esto deberá ser corroborado con un electrocardiograma que demuestra ausencia total, un electroencefalograma, perdón. Yo creo que aquí está mal la imagen del libro, este es del libro. Un electroencefalograma que demuestra ausencia total de la actividad cerebral eléctrica y tiene que ser corroborado por un especialista o cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documentada la ausencia permanente de flujo, ya sea una angiografía, una angiotomografía o un Doppler. Ok, ¿cuáles son las alteraciones que se van a producir en la muerte encefálica y por qué es importante saber cómo tratar de contrarrestarlas? Es importante porque cualquier situación que genere una situación de hipoperfusión a los órganos, en el caso de donadores multiorgánicos o donadores candidatos a explante de riñón o explante de hígado, pues van a resultar en la afección del órgano, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar la hipotensión, pues es una manifestación de la muerte encefálica. Puede ser de origen neurogénico, hipovolémico o por falla suprarrenal. Se va a tratar, puede ser con cristaloides, con esteroides, con vasopresores, dependiendo el origen que se pueda atribuir, ¿sale? Los objetivos, pues aquí todavía nos marcan la presión venosa central, que llevarla a más de 10 centímetros de agua y la presión arterial sistólica a más de 100. La hipoxemia, pues puede tener varias etiologías. Esta se debe llevar a cabo, dar soporte con ventilador mecánico y mantener una FiO2 adecuada para tener una presión parcial de oxígeno entre 80 y 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. La poliuria puede generarse por una diabetes insípida, puede generarse también por hiperglicemia. Se puede utilizar desmopresina intravenosa o solución al medio, preparada con insulina rápida, una unidad, eh, hora en infusión. La hipotermia, pues va a producirse por la falla de termorregulación, por instilar las soluciones frías al paciente, por un medio ambiente frío, y pues esto se puede corregir pues de manera un poquito más sencilla. La coagulopatía puede deberse a agentes dilucionales, a hipotermia o agentes fibrinolíticos. Se va a corregir con plasma, con concentrados plaquetarios y con calentamiento. En el área de endocrino, se puede producir hipotiroidismo, hiperglicemia o alteración de la función suprarrenal. Se puede tratar con levotiroxina, insulina de acción rápida o Quiero metilprednisolona. una torta, pero ya. ¿Y alguna duda?
Bueno, continuamos. Entonces, cuando el paciente está en muerte encefálica, hay que cuidar lo que previamente ya mencionamos. El coordinador de cada hospital, pues debe hacerse cargo de- del paciente, de los familiares, para poder el explante rápido de los órganos, en caso de que el paciente pues, sea candidato, ¿no? Pero tenemos otra situación que es el protocolo de asistolia, que también nos marca la guía de práctica clínica. Nos habla de que en caso de un paro cardíaco se deberá dar maniobras de reanimación, este, reanimación efectiva, perdón, durante 30 minutos. Una vez que se constate la muerte, pues se tienen alrededor de 5 minutos para mantener la reanimación, para hacer la firma de los consentimientos y lograr que los familiares de este paciente consideren la donación de órganos. Posteriormente a esto, se tiene que establecer el, el apoyo con una máquina de circulación extracorpórea, la cual puede ayudarnos durante 4 horas para posteriormente hacer la extracción de órganos. Es importante que el paciente debe estar preparado con la preservación de soluciones frías a 4 grados centígrados. Ahorita vamos a ver un poquito de lo que es todo el protocolo de extracción orgánica. En los pacientes con asistolia se establecen 3 categorías, perdón, con asistolia, con muerte encefálica se establecen 3 categorías de tipos de donantes. En la categoría A tenemos al donante ideal, el cual su estado hemodinámico es normal, está estable, en adecuado funcionamiento por aparatos y sistemas. Entonces, este es un paciente ideal para donación multiorgánica. Tenemos la categoría B, que es el más frecuente, el cual su estatus hemodinámico puede estar comprometido, pero que responde a altas dosis de inotrópicos. Este paciente también es candidato a donación multiorgánica. Y tenemos el paciente en categoría C, que son donantes en mal estado hemodinámico, escasa o nula respuesta a la reposición de volúmenes y que tampoco van a responder a la administración de vasopresores. Estos pacientes deben valorarse si es que son candidatos a la donación de riñón, no son candidatos a la donación multiorgánica. Entonces, vamos a tener que va a haber contraindicaciones absolutas y relativas para establecer un criterio de donación. En las contraindicaciones absolutas tenemos la infección generalizada, sepsis, choque séptico, vuelven al paciente, pues no candidato a donación. La presencia de neoplasias malignas de cualquier localización, la enfermedad vascular arterial esclerótica generalizada, las enfermedades sistémicas con repercusión sobre órganos a trasplantar, como lo son las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Y va a haber contraindicaciones relativas que estas, eh, pues cada vez se están dejando más de lado, ya se le da oportunidad a estos pacientes para que también sean donadores. Es la edad mayor a 60 años, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y los tratamientos de larga evolución con fármacos que dañen este órgano blanco. Bueno, vamos a pasar a lo que es la cirugía de procuración y explante, pues es lo que pues, realmente nos interesa. Eh, Aquí, pues sabemos que se le va a dar prioridad en el siguiente orden a los órganos que se van a extraer, hablando de corazón, hígado y riñón, en ese orden. Nosotros, les comentaba, nos vamos a enfocar más en lo que es hígado y riñón. La verdad es que también podemos hacerlo muy extenso, podemos hablar de páncreas, de intestino. Sin embargo, pues no nos va a dar tiempo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que el hospital, pues en teoría todo hospital de segundo nivel en adelante debería estar equipado con lo siguiente para poder realizar una procuración de órganos adecuada. Se deben de tener bolsas estériles de 40 por 80 centímetros, deben ser 3 bolsas por órgano a explantar. Se deben tener soluciones preservadoras enfriadas a 4 grados. Se deben de tener 10 litros de solución Ringer lactato congelada. Se menciona que también se hielos, martillo estéril, cintas umbilicales y 2 aparatos de succión.
Si estamos en el contexto de pacientes en asistolia, pues también tenemos que tener el soporte de una máquina de circulación extracorpórea, ¿no? Pero esto es para pacientes con muerte encefálica o pacientes en general de donador vivo. Tenemos que tener mucha idea de lo que es el abordaje para poder realizar una adecuada disección del retroperitoneo y sobre todo una disección pues rápida, ¿no? De lo que son las estructuras vasculares principales y lograr la extracción adecuada para los fines que se ocupa. En primer lugar, pues de manera general tenemos que realizar una adecuada maniobra de Cattel-Bragg. No sé si alguien de mis compañeros R3 nos quiera mencionar en qué consiste la maniobra de Cattel-Bragg. Por ahí anda Axel, anda Jimmy, anda Levi. No sé si alguien quiera participar. Hola, Sadit. Consiste en la disección de la fascia de Toll y pues todo el ángulo hepático del colon para poder movilizar el colon hacia el lado izquierdo. Ok, Levi, muchas gracias. ¿Esto por qué? Porque pues nos va a permitir exponer la aorta proximal, la vena cava inferior, hasta sus bifurcaciones. Aquí va a depender si pretendemos realizar una extracción de un solo órgano o pretendemos realizar una extracción multiorgánica. Va a haber algunas variantes en base a lo que nosotros queramos hacer. Ahorita las vamos a mencionar. Tenemos que hacer referencia de los grandes vasos, hablando de la aorta y de la vena cava inferior. Bueno, se hace referencia a las mismas con cintas umbilicales Ya para casi, ya poder estamos a 27, ¿no? para poder posteriormente hacer canulación de las mismas y poder instilar solución de preservación. Se va a realizar una elevación del colon derecho e intestino delgado para poder realizar la exposición de la arteria mesentérica superior para poder seccionarla. Esto en caso de que no queramos hacer una preservación o una explantación de hígado. Si queremos hacer explantación de hígado, tenemos que hacer disección de la arteria mesentérica superior hasta su porción más distal. ¿Por qué? Porque se debe buscar siempre la presencia de una arteria hepática derecha anómala, la cual debe preservarse para posteriormente poderla anastomosar en el paciente a implantar. Se debe de buscar canular también la vena porta o alguna de sus afluentes. En este caso siempre se le da preferencia a la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior o la vena esplénica para igualmente, así como la vena cava inferior o la vena o la arteria aorta, canularlas e instilar solución preservador. ¿Vale? En el caso de donadores fallecidos, se va a realizar disección de los grandes vasos abdominales, aorta, vena porta, vena cava. Una vez que se logre canular estos, se procede a la disección de los pedículos vasculares y se va a realizar un pinzamiento aórtico para posteriormente realizar enfriamiento de la cavidad con hielo, un frappé, o sea, hielo picado, por eso es importante tener el picahielo y posteriormente la extracción de los órganos. Aquí, pues no es si se dispone de una máquina de circulación extracorpórea, no es necesario hacerlo con tanta rapidez. Vamos a ver más adelante que hay técnicas rápidas, hay técnicas clásicas o estandarizadas para realizar la extracción, sobre todo en este caso vamos a hablar del hígado, pero en caso de donadores fallecidos, pues tenemos cierta ventana de tiempo. Les voy a presentar un video del cual habla de las maniobras de visceración para exposición del retroperitoneo. Nos vamos a ver un poquito de lo que es la maniobra de Cattell, Coger, el Mattox y nos menciona una maniobra más que se llama maniobra de Gómez y Gómez para la adecuada exposición de el hilo esplénico. Vamos a verlo, pues me pareció bastante bueno.
Bueno, aquí para los R1, que, bueno, habla es castellano, el tipo del video, pues se refiere a la fase de Toll, a la línea de clivaje, se refiere a la fase de Toll, se inicia la disección ahí, ¿vale? Algo que siempre nos comentan, Sadit, es que, Ajá. no, si quieres, reprodúcelo, amigo. Algo que siempre nos comentan es que la fascia de Tolt es una fascia vascular, pero, y pues que se puede cortar, pues con disección Roma, incluso con los dedos se puede abrir, pero en los pacientes que son hepatópatas, que muchas veces esa es la indicación de trasplante, es común que esté vascularizada y que pueda llegar a sangrar. Entonces, el control vascular para hacer un trasplante, al momento de abrir la fase de Toll, debe incluir también, pues, cuidar el sangrado en esa parte, porque, pues, es común que sangre. Claro que sí, gracias, Lady, por tu aportación. Sí, es bien frecuente, ¿no? Apenas, ¿qué fue el lunes? Con Vania, ahí está Vania, no sé. Entramos a hacer el drenaje de la colección de retroperitoneo y puta, sangraba un buen, ¿no? La pacientita esa, y eso que tenía buenos tiempos y todo, no parece ser hepatópata, pero pues al momento de abrir la fase de todo, pues sí presentó sangrado, o sea, no se cumple tanto eso de que es avascular, ¿no? Yo creo que también por eso el tipo del video lo hace con electrocauterio. ¿Alguien más que quiera comentar algo hasta el momento? Sí, solo en cirugía de trauma sí está como indicado abrir la fase de todo con disección Roma, con los dedos, ¿no? Prácticamente. En las demás cirugías, y sobre todo si es una cirugía programada, pues hay que hacerlo con electrobisturí, ¿no? No hay ninguna necesidad de hacerlo con los dedos, ¿no? Sí, es como muy cochino eso. Entonces, ¿cuáles son los límites para establecer que hicimos una adecuada maniobra de coger? No sé si alguien más de mis compañeros quiera pues aportar para que los R1, R2 que no estén tan familiarizados todavía con esto, pues entiendan un poquito más de qué se habla. Pues es que se vea la vena renal y el origen hacia la aorta y la vena cava. Esos son los límites. Sí, Y hacia como abajo la bifurcación. son 4 estructuras las que debemos de observar, Sadif, para decir que tenemos una maniobra de coger bien establecida o bien hecha. Como dice Levi, son los grandes vasos, la renal, obviamente la capa posterior del duodeno, la cabeza del páncreas también. Esa es la maniobra que utilizamos también para intentar disecar estas, pero en resumen, la vena cava, la capa posterior del duodeno, la cabeza del páncreas y la vena renal. Sí, serían esas estructuras para considerar que tenemos una buena maniobra de coger para visualizar ese espacio. Muchas gracias, Jimmy.
Ahí se puede ver, compañeros, que están haciendo referencias para los vasos. Y en este tipo de cirugías es muy común que lo hagan para el control vascular, que es una parte fundamental para poder realizar trasplante tanto renal como hepático. Muchas gracias, Levi. ¿Algún R2, qué ligamentos están cortando para eviscerar el hígado? Si no me equivoco, amigos, serían los coronarios. No te entendí, Kent. Si no me equivoco, te digo, los ligamentos que estarían cortando para eviscerar un poco o tener una mejor exposición al hígado, pues serían los ligamentos coronarios superiores. ¿Y ese que se ve en la imagen, cuál es? ¿Sería el triangular, doctor? Efectivamente, Perla, son los ligamentos triangulares y son del lado derecho. Esa es la cara posterior del hígado. Muy bien, Y Perla. se puede ver que es la cara posterior, pues porque está en contacto con los vasos, ¿no? Abajo se ve ahí, supongo que es la vena hepática, la vena cava inferior. ¿Y qué otro ligamento es importante, que mencionaron ahí al principio? Se tiene que hacer sección. Y hay otro que no menciona, ¿no? Que pues, todavía es primero, antes que... Pues serían los coronarios también, ¿no sabes? Coronario, el redondo, ¿no? También. El O redondo, sea, el coronario, el falciforme, falciforme. ¿Vale? del lado izquierdo y derecho. ¿A qué va? Bueno, vamos a seguir, ¿va?
Ahí que están haciendo, Said. Doctor Carrión, parece que están haciendo control vascular del hígado. No alcancé a ver en qué parte específica. ¿Y eso que sacaron qué fue? ¿Perdón, Doc? El hígado, ¿no? Sí, el hígado. Parece ser que era una patología allí de las suprarrenales, no sé si un incidentaloma o alguna situación ahí. Y pues por eso empiezan a explicar todo esto, ¿no? Porque pues para el acceso riñón izquierdo, riñón derecho, pues se utilizan o se pueden utilizar estas maniobras. Realmente me parece bastante útil para explicarnos de más o menos cómo se hacen las maniobras de extracción y de procuración de órganos. Este, no sé si alguien tenga alguna duda del video hasta ahorita. O alguien quiera comentar algo de lo que mencionamos anteriormente, de lo que son, pues, las maniobras para procuración de órganos, pensando que sea una extracción multiorgánica, de lo que vimos en el video, ¿qué nos podría ser útil? ¿Qué podríamos pues, tener en consideración para realizar una adecuada procuración y poder hacer la canulación de manera adecuada de los grandes vasos e instilar la solución preservadora? ¿Alguien no sé si quiera comentar? Bueno, de entrada, lo principal es que en este caso en el video solamente nos muestran una laparotomía suprainfraumbilical. Se supone que en la extracción multiorgánica se puede combinar con una esternotomía media, ¿sale? Se hace una esternotomía media, una laparotomía pues para poder tener acceso a todas las vísceras tanto de la cavidad abdominal como del tórax, ¿ok? Ahora, de los ligamentos hepáticos para poder realizar su movilización. En este caso, tenemos que hacer también una adecuada identificación de lo que es el conducto biliar común. En el caso de que queramos hacer una procuración de hígado, tenemos que realizar una disección hasta lo más distal del colédoco para poder aislarlo. ¿Ok? ¿Cómo se conforma la triada portal? A ver, alguien de los R2 si me quiere ayudar. Si quieres, yo te apoyo, Sadit. Está conformada por la vena porta, la arteria hepática y el colédoco. La disposición que tienen dentro del ligamento hepatoduodenal es que la vena porta está un poquito más posterior, el colédoco a la derecha y la arteria a la izquierda. Así. Ok. Muchas gracias, Levi. Hablando de esto, pues sabemos que si nosotros picamos de más el colédoco cuando hacemos una exploración de biliar, pues ¿a qué le podemos dar? A la porta, ¿no? En este caso es muy importante tener acceso y hacer una adecuada disección de estas estructuras porque cuando nosotros hacemos la extracción orgánica del hígado,
tenemos que instilar solución preservadora fría, la solución que mencionábamos a 4 grados, en cada uno de estos conductos. Ajá. Bueno, hablando de la arteria, hablando de la vena porta, hablando de el conducto colédoco, ¿ok? También tenemos que realizar una colecistotomía en el fondo de la vesícula para que a partir de ahí instilemos solución Ringer lactato, fría también, y pues, lo que nos dice el libro es que hasta que no salga limpia esa solución, pues tenemos que instilar esto, pues para quitar todos los excedentes, toda la basura que puede haber en la vía biliar. En el caso de la procuración hepática, ¿qué mencionamos que era muy importante? De la aorta, buscar la arteria mesentérica superior y buscar qué ahí, a partir de la mesentérica superior. Si no vamos a hacer una procuración hepática, podemos agarrar y ligar la mesentérica y no pasa nada, ¿sale? Si queremos extraer el hígado, pues tenemos que disecar hasta la porción más distal, la arteria mesentérica superior, y buscar una estructura que mencionamos anteriormente que es muy importante. ¿Cuál es? Bueno, una arteria hepática derecha, ¿sale? O aberrante. Ahora, eh, para poder hacer una adecuada canulación de los grandes vasos, también tenemos que buscar la vena mesentérica, bueno, mesentérica superior, la vena mesentérica inferior o la vena esplénica. ¿Por qué? El libro nos dice que a partir de estas estructuras también se puede realizar una adecuada canulación para poder instilar la solución preservadora. Ahí en ese caso también, parte de la técnica es ligar la arteria mesentérica inferior, como para aislar todo bueno, no todo, sino parte del colon y no se vaya a nuestra solución preservadora y se desperdicie en el colon, ¿no? Esa es una parte muy importante, sino que todo se vaya hacia los órganos que Hacia queremos preservar. superior, la parte, exactamente, Exactamente. las superiores del abdomen, ¿no? Muchas gracias. Ok, bueno, ¿qué otra? ¿Alguien tiene alguna otra aportación? ¿Algo más que quieran mencionar de la técnica de procuración de órganos? ¿Qué te falta de tu clase? Mm, Pues ya específicamente, mencionar lo que es trasplante renal, todo lo que involucra, la técnica de implante y trasplante hepático, todo lo que involucra, y Y la técnica de implante. las indicaciones y las contraindicaciones, ¿no? También Ajá, de vienen en cada trasplante una de esas. hepático, todo esto, ¿no? Ya como Ajá, específico, ¿no? sí, Y los tipos, ¿no? También de trasplante hepático y demás, ¿no? ajá, exacto. Bueno, de aquí pues, ya pasó las 9, ya para dejarlo, pues son las generalidades, ¿no? En algunos países están mucho más avanzados que nosotros en esto de la cultura del trasplante. Eh, en el mundo existían ciertos criterios, los cuales se han ido como extendiendo, ¿no? O quitando como contraindicaciones absolutas, relativas, perdón, como la de comorbilidades, como bien dijiste. Incluso se aceptan a veces pacientes, se dice que no tengan cáncer, a menos de que sea solo cáncer encefálico, ¿no? Y entonces también pueden entrar. Se han ampliado como criterios como para tener un mayor número de donadores, ¿no? En algunos países este tipo de estrategias pues ha funcionado muchísimo, como en España, que incluso han llegado a batir su lista de espera, ¿no? Pues en México pues todavía hay un largo camino por recorrer. Algunos estados sí tienen esta cultura ya también bien está protocolizada, como en Jalisco, en San Luis Potosí, son estados que tienen una cultura muy más avanzada en cuanto a trasplante.
Pues sí, todavía hay mucho camino que recorrer en este sentido, ¿no? Y es que sí, es activar todo un sistema de protocolos en el que pues, todo el hospital debe estar involucrado, ¿no? No solo el equipo de trasplantes, sino desde directivos hasta pues todo el capital humano que se pueda presentar en un hospital, ¿no? Entonces es algo difícil, pero pues se puede hacer, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se trasplante? ¿Alguna duda? ¿Pregunta de alguien? ¿Que se nos ocurra algo más? Ya no hay preguntas, entonces. ¿Quién fue el anfitrión hoy? Fue Ale, doc. Ah, va, va. Está bien, pues. Entonces, continuamos la siguiente clase con las otras cosas en específico que tenemos de trasplante hepático y renal. Y sobre todo es hepático, ¿no? Porque pues, estamos viendo toda la sección de hígado, ¿no? Y por eso venía Doc. trasplante hepático, ¿no? Pero bueno, está bien que nos hables del renal también. Sí, doc. Listo, pues. Vale, pues muchas gracias y Buenas noches. Buenas noches, doctor.